de un hombre en la Avenida del Libertador y otro señor en la provincia de Córdoba. El señor de la provincia de Córdoba decía que ahora comenzamos a manifestarnos pacíficamente, pero que después podría llegar a correr sangre. Fíjate vos la gravedad de las declaraciones. Y el otro señor de Avenida del Libertador, que lo entrevistábamos nosotros, decía que la gente prefería morir de COVID-19 y no permanecer en cuarentena, ¿no? Te planteo estos dos discursos por el extremismo, ¿no?, del que estamos hablando, lo reaccionario y el odio que propagan en cada momento. Sí, lo primero que hay que decir es que este odio no es espontáneo, es un odio planificado que se inocula desde los grandes medios hegemónicos. Yo creo como consecuencia básicamente de que llegaron a la conclusión que Alberto Fernández no se va a pelear con Cristina y entonces eso lo desesperó, nos han declarado la guerra abierta, porque la verdad que todas estas declaraciones que hemos visto fueron reproducidas de manera irresponsable también por los grupos hegemónicos de poder. No solamente la convocatoria a una movilización que todos sabemos que en el contexto de pandemia y del pico de la pandemia es absolutamente irresponsable por sus consecuencias sanitarias, sino también que estas consignas, terraplanistas en algunos casos, paranoicas en otras, animadas por el odio, fueron, la verdad, inoculadas. O sea, esto no surge de manera espontánea. Después de decirle a la gente que todo lo que hace el gobierno nacional es para construir la impunidad, para tratar de garantizar privilegios de una casta política, que todas las decisiones de gobierno están orientadas a salvaguardar los intereses de las mafias, es obvio que la gente va a actuar de la manera que actúa. Ahora, lo que tenemos que pensar seriamente es cuál es el papel de la política, porque los que están generando hoy la oposición al gobierno no son partidos políticos que se hacen responsables de sus actos. Son medios de comunicación o periodistas que utilizan algunos medios de comunicación solamente con un objetivo, esmerilar al gobierno, declararle la guerra frontal. Y bueno, entonces a la ausencia de política empiezan a aparecer este tipo de manifestaciones. Básicamente porque no hay quien las conduzca. Fíjense ustedes una cosa, en general las movilizaciones de esta característica, como la que hemos visto ayer, se convocan con un documento, que son las que aclaran cuáles son las consignas por las cuales se le pide a la gente que se movilice. Esta vez no hubo ningún documento, nadie leyó nada, no se difundió nada por las redes, simplemente fue una convocatoria, entre comillas, espontánea, motorizada por algunos periodistas que claramente lo que buscaron era pasarle una factura a Alberto Fernández. Leandro, hoy tuitea Mauricio Macri, orgulloso de miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. ¿Qué te provocó leerlo? Mirá. En primer lugar, la consigna que hasta acá había acordado la política, incluso gente de su partido, era quédate en casa, no es salir a la calle. Es quédate en casa, pero no es quédate en casa porque queremos una democracia de baja intensidad, porque queremos desmovilizar a la sociedad argentina. Quédate en casa porque si te concentras en el obelisco te vas a contagiar. Y el sistema público de salud está estresado. Y el sistema que estos tipos han dejado en todo el país es un sistema muy precario. Es un sistema que no permite, por ejemplo, pensar una sobreexigencia mayor a la que estamos teniendo ahora. En segundo lugar, creo que habla desde un cinismo absoluto, porque que Mauricio Macri hable de defender el empleo, quien fue el principal responsable con su política de cerrar 25.000 pymes, de destruir el poder adquisitivo del salario, bueno, de hacer las tropelías que ya nos hemos cansado de analizar para favorecer a los 4 amigos de él y a un sector reducido del establishment, la verdad que es francamente doloroso. Y además te voy a decir un tercer argumento. Además es cobarde, porque hubiese preferido que se anime a convocarla antes a esa movilización y que asuma el costo político. Sin embargo, él esperó a ver cómo resultaba y recién después, desde la comodidad de algún balneario europeo, se dedicó a tratar de capitalizarla. Nuevamente una actitud mezquina de parte de un dirigente irresponsable que en lugar de tratar de transformar el malestar de su electorado, esto es importante, ¿existe un malestar en la sociedad argentina? Sí existe. ¿Como consecuencia de qué? Básicamente una recesión económica de arrastre y como consecuencia de un malestar socioeconómico que se está viviendo en el mundo. ¿Cómo tiene que procesar esto los partidos políticos? Los que están en el gobierno lo tienen que procesar a partir de soluciones concretas, de políticas públicas, de proyectos de ley. Quienes están en la oposición, en lugar de dejarle a los medios de comunicación que sean los canalizadores de esa bronca o de ese malestar, tienen que expresarlo también en posiciones públicas, en manifestaciones responsables, en proyectos de ley, en propuestas de diálogo político. Lo que está sucediendo acá es que la política se retira y dejan que los principales editorialistas de los medios hegemónicos le fijen la línea a la política. Este es el vacío que estamos viendo
Y yo creo que esta es la explicación de la irracionalidad que también estaba recién describiendo Mempo. La irracionalidad se debe a que quienes inoculan este tipo de ideas, a quienes incentivan este tipo de emociones y de valores, no se hacen cargo en términos electorales de lo que generan. Tienen un solo objetivo, pasarle una factura a Alberto Fernández. ¿No la metiste presa, Cristina? ¿No estás dispuesto a avanzar en la dirección que nosotros esperábamos que vos avances? Bueno, mira, así funciona el poder real en la Argentina. Ahora, esto es lo que estamos viendo ahora. Leandro, ¿cuál es tu opinión con respecto a los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio que tuvieron sobre esta convocatoria una posición tibia, por llamarlo de alguna manera, que no terminaron de expedirse sobre esta marcha? Si estaban a favor, si estaban en contra, no sé, cito al jefe de gobierno, quizás al ala menos dura del PRO, porque ahí escuchaba a Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que decía: no coincido con la movilización, pero está bien que se haga. A ver, ¿qué opinas? Mirá, en primer lugar creo que hay que decir que hay un sector de la dirigencia política argentina que no tiene coraje, por eso no lidera. Y si vos querés liderar un proceso tan complejo como el proceso argentino en el medio de la pandemia, siendo dirigente oficialista o siendo dirigente opositor, tenés obligación de comprometerte con tu pueblo, con tus convicciones. No podés solamente estar viendo qué te dicen las encuestas para ver qué vas a declarar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, te agradezco la pregunta. Mirá, si el gobierno de la ciudad, si el señor Horacio Rodríguez Larreta tiene algún informe científico técnico que demuestre que las personas cuando se concentran en lugares abiertos no se contagian, yo le voy a pedir que habilite la posibilidad de que se vuelva a jugar al fútbol con público local y que habilite la posibilidad de que se realicen espectáculos masivos como puede ser recitales de rock. Ahora, si no tiene ningún tipo de documento científico, si no tiene ningún tipo de estudio que garantice que las personas cuando se juntan en lugares abiertos se contagian o no se contagian, si no tiene nada que asevere que no hay riesgo, le voy a pedir que les dé explicaciones a las porteñas y a los porteños, porque lo que pasó ayer es de un nivel de irresponsabilidad enorme, que él, como jefe político del distrito, como responsable de la fuerza de seguridad, como líder opositor, debería haber previsto y debería haber anunciado. No estamos en un momento normal de la humanidad, estamos en una situación absolutamente inédita. Lo que estamos pidiendo acá no es que se comporten de manera excepcional en el marco de una situación local. Estamos tratando de que la dirigencia política argentina entienda que este tipo de problemas están sucediendo en todo el planeta, que las recomendaciones que nosotros estamos siguiendo son más o menos las mismas que aceptaron todos los gobiernos del mundo, que no se trata de instalar un régimen autoritario que recorte las libertades individuales, que de lo que se trata es de tratar de restringir algunas libertades individuales en función de la salud pública, porque la gente que se enferma puede no tener síntomas y puede contagiar a otros, y eso puede provocar que se sature el sistema público de salud. Totalmente, Leandro. Y te agrego un dato. Si uno sigue a Rodrigo Quiroga en las redes sociales, que analiza y que estudia permanentemente las curvas, puso el ejemplo de lo que ocurrió en Corea en una de estas marchas anticuarentenas que provocaron 200 contagios. Estando al aire libre, también hubo contagios registrados. Te mandamos un beso grande. Gracias por estar siempre ahí. Gracias.